En el día de hoy vamos a continuar con el tema del hiperrealismo en Unreal Engine para la producción de cine y televisión. Entonces ya en videos anteriores ya habíamos construido una iluminación desde cero de una forma súper sencilla, pero nos faltó ver el apartado del post-processing, ya que el post-processing es el que nos complementa para que eso se nos vea mucho mejor. Entonces recuerda que acá tenemos el MetaHuman y para tú seleccionar la cámara de cine simplemente das clic acá y luego le dices clic en cámara actor, como para poder ver qué es lo que está renderizando. Para salir de la pantalla completa en Unreal es con F11, o sea, con F11 la activas o desactivas. Entonces acá recuerda que esta template del parque tú lo puedes bajar gratuitamente desde Unreal. Entonces la estamos utilizando para enseñar cómo hacer iluminación desde cero. Entonces ahora es el turno del post-process value. Listo, entonces recuerda que tú cuando vas a mover la iluminación, dependiendo la hora del día, debes presionar control L. Y observa que aparece acá un controlador que te va orientando, o sea, la hora a la que tú quieres apuntar ese día. ¿Listo? O sea, a la hora del día. Entonces, digamos que yo lo voy a colocar aquí. ¿Listo? Entonces recuerda que es control L. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el post process value y de los valores que siempre suelo activar, normalmente es eso los de fill, donde activaríamos el slow, el toe, el shoulder, la click y el white click. Y acá recuerda siempre mantener lumen encendido. Y recuerda que acá, dependiendo de la potencia de tu tarjeta gráfica, entonces tú lo dejas encendido, las características de lumen, y eso lo podemos dejarlo así o lo vas moviendo dependiendo de tu necesidad. Luego en el apartado de Bloom simplemente lo dejamos en estándar. El Bloom es simplemente ese pequeño reflejo que tú ves por ahí atrás, mira cómo se ve cuando lo desactivo y cuando lo activo. Entonces simplemente deja activo acá el Bloom en caso de tú necesitarlo. En el exposure, cosa que es la exposición, tú puedes jugar a aumentarla o disminuirla. Recuerda que esto tiene que ver con la exposición de la luz, ¿cierto? Con respecto al lente de la cámara. Entonces de esta forma va a ser la iluminación mucho más fuerte o mucho más suave. Entonces acá yo le digo control Z y luego en este valor que es el que más me sirve. Y luego configurar el brillo mínimo y el máximo. Entonces recuerda que todo eso tú lo puedes mover y eso lo que te va a mover es la autoexposición. Entonces acá tú puedes configurar valores muy bajos o muy altos. Entonces en este caso yo lo dejo en 0,7 y 1,3. Luego tenemos a Chromatic Aberration. Entonces esta aberración cromática nos va a permitir observar cómo se manipula el lente y todo eso nos va a ayudar a simplemente a tener un ligero blur. ¿Listo? Entonces en este caso yo lo dejaría en 0,5. Luego, acá en el apartado de Lens Flares podemos mover el Bokeh Size, que eso es para mover acá de los destellos que impactan contra la cámara. Ahora en Image Effect puedes mover el tamaño de la viñeta. Entonces observa que la viñeta es como una especie de sombra que se va creando hacia el centro de la figura. Entonces observa que se puede hacer más grande o más pequeño. Luego acá en Depth Field tenemos la profundidad del campo, ya tú vas jugando con eso. Esto hace referencia a cuánta profundidad es lo que se puede visualizar. Luego tenemos el apartado de temperatura, en donde tú puedes jugar con esa color grading, de forma que tú puedes jugar con los tonos. O sea, es muy similar a cuando jugamos con las ISOs. Entonces esto te va a permitir obtener, o sea, el tono, mejor dicho, la temperatura. Eso hace referencia a la temperatura global del ambiente. Entonces ya simplemente tú lo vas acomodando de acuerdo a tu necesidad. Entonces, en este caso lo puedes dejar así. Y lo mismo el tinte, si quieres un tinte más fuerte o un tinte más suave. Entonces, observa que acá eso va mejorando demasiado. Entonces, por ahora, digamos que yo lo quiero así de esta forma. Y ahora vamos con los siguientes. El siguiente valor a mover es el contraste.
Entonces acá en contraste ya simplemente tú vas moviendo a la acá para variarlo según como necesites. Entonces, en este caso yo prefiero dejarlo acá en toda la mitad. En el apartado de Fill dejar activos todos estos para cuando yo haga el render ya alcance a atrapar todos esos detalles. ¿Listo? Acá en método de iluminación, entonces acá le decimos lumen. A ver, este lo podemos dejar así tal cual. Y recuerda que muchas veces para que las cosas se nos vea demasiado bien, una parte depende de la iluminación y otra tanto de los modelos. Y acá en Screen Space Reflection, acá lo que muevo es el Matte Roughness. ¿Listo? Entonces acá tú lo mueves hacia mucho más grande o alto y acá vas a poder ver la diferencia cuando impacta contra la madera o superficies simplemente rugosas. ¿Listo? Ahora vamos a mover el Ambient Occlusion. Entonces el Ambient Occlusion llega a ser como una sombra difuminada dentro de la sombra, por así decirlo. Te observa que si lo bajamos, entonces en la silla se va a notar bastante cómo esto es afectado. Incluso nos podemos acercar para notar cómo nos afecta el Ambient Occlusion. Entonces con esto afecta mucho la intensidad. Entonces en este caso yo lo dejo en 1. Si tu necesitas una intensidad mayor, entonces observa que al cambiar el radio, observa en el efecto en las hojas cómo cambia ese radio del Ambient Occlusion. Entonces por ahora yo lo voy a dejar en este valor. Y ahora más abajo del Ambient Occlusion está el Advance. Entonces simplemente vamos a mover el Fade Out Distance. Movemos el Power, que entonces tiene que ver con la oclusión ambiental, el Quality, que en este caso sería 10, y el Mid Blend, entonces en este caso 0, 1. Luego, acá en Ray Tracing Ambient Occlusion, simplemente lo podemos dejar en Enable. En caso de tener Ray Tracing, tu tarjeta lo soporte, observa que ya se nos ve incluso más bonito. Y en el caso de que no, simplemente lo desactivas y observa que automáticamente el cambio se nota. Entonces en este caso dejámoslo acá que el Ambient Occlusion con el Ray Tracing activado y observa que la calidad ha mejorado mucho más. Entonces acá ya lo que sigue que sería extender el componente al infinito para que aplique a todo, porque observa que si lo quitamos solamente va a aplicar a un pequeño pedazo. Y activo, el ya se nos extiende hasta el infinito. ¿Listo? Otro de los valores, bueno, de hecho ya eso sería todos los valores. Y el resto ya sería simplemente empezar a jugar con las luces, porque recuerda que si tú presionas control N, entonces tú controlas la iluminación de forma global. Entonces ya es simplemente que busques el ángulo que te guste. Yo vuelvo a dar control Z para quedarme con este. Entonces ya luego recuerda que dependiendo de lo que tú hagas, puedes cambiar los settings en esta parte y darle, por ejemplo, en cinemático, ¿cierto? En cinemático, o bien dejarlo en épico o en high, dependiendo lo que desees lograr. Entonces, en este caso yo lo dejo en épico. Entonces ya acá ya podemos observar que se nos ve muy bien sobre el MetaHuman y sobre todo el entorno. Entonces así de esta forma logramos. Muy bien, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.